Bueno, ahorita he comenzado ya la grabación de la pantalla y de todo lo que vamos a hablar para que nos quede como ayuda, ¿verdad? Para alguna revisión posterior de las personas que no vinieron o nosotros para certificar, ¿verdad? Algún elemento de lo que hablemos, ya sea mío o contribución de ustedes, ¿verdad? Para el mejoramiento del contenido de la actividad. Fíjense que he preparado, eh, bueno, tenemos el ejercicio primero que les envié, ¿verdad? Es un caso, ¿verdad? De 4 periodos en donde establecemos la producción, ¿verdad? De un mueble, el cual pues tiene los elementos necesarios, básicos, para desarrollar un proceso. Entonces aquí tenemos el presupuesto de ventas, la materia prima, las políticas de inventario y las políticas de materia prima. También tenemos los precios de la materia prima, los costos de la mano de obra, los costos indirectos de fabricación. Para ello, se nos pide elaborar presupuesto de producción, presupuesto de materia prima directa, presupuesto de compras, presupuesto de mano de obra directa, presupuesto de costo indirecto de fabricación, el costo de producción total y el costo unitario. Esos son los elementos que hemos requerido activar. Permítame, voy a quiero ver, aceptar una persona que están por aquí pidiendo. Ese es el contenido solicitado, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Aquí he preparado las hojas en Excel en donde tenemos cada uno de los elementos o de los resultados solicitados, ¿verdad? Las unidades a producir, la materia prima, el presupuesto de compras, la mano de obra directa y los CIF, así como el costo total y las unidades con su costo unitario. Vale. Primero, antes de ingresar, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario inicial como para que podamos de alguna manera enfocar el contenido o algún elemento que podamos reforzar desde el inicio, ¿verdad? Para que al final no nos vaya a quedar y nos quedemos cortos en algún elemento. Buenas noches. Sí, buenas noches. Solamente yo escucho que hablan de un grupo de WhatsApp. Yo por lo menos no estoy en ese grupo. Quisiera que me pudiera integrar. Sí, permítame, lo voy a anotar. Sí, el grupo de WhatsApp. Bueno, yo he dejado por lo menos unos 3 o más mensajes en la plataforma para quien se quisiera unir, pero no todos se han unido porque me han enviado la invitación como 3 o 4 han pedido unir, perdón, 3 o 4, como 50 han pedido unirse. Entonces, no todo. Entonces, yo he entendido que quien no quiera unirse, pues pueda que pues les resulta suficiente el material de la plataforma. Entonces, son elementos, ¿verdad? Que yo he puesto a disposición de cada uno para que podamos optar por aquellos elementos que podamos compartir u obtener información. Vaya, ¿cuál es su número de teléfono? 7639-5288. 7639-5288. Ok, ¿su nombre? Franklin Marroquín. De hecho, comentarle que en el grupo 4 solamente habemos 3 que estamos activos. Un compañero no ha aparecido y otro pues hoy dijo que ya no iba a seguir. Entonces son algunas de las dificultades que tenemos. Sí. Y esta parte de lo que está pidiendo usted, lo último del costo de unitario, el costo total de producción, me ha tocado hacerlo a mí en el grupo, pero yo no he hallado ese contenido en el aula, que por eso es que le escribía, porque he visto otros videos y ahí tengo algunas dudas. Imagino lo vamos a ver más adelante. Sí, he
programado, no sé si será conveniente, que yo iba a ir agregando unos 2 o 3 videos por semana. Hasta ahorita he agregado hasta el presupuesto de mano de obra. En otra semana, de alguna manera, ya iba a subir solo, quiero ver, unos 2 o 3, que sería el CIF y el presupuesto de producción total, así como el costo unitario, o sea, ya lo último. Ah, sí, es correcto. Lo que Sí. pasa es que como me toca la última parte y las compañeras dicen, tengamos todo listo, pero yo me he quedado así un poquito esperando esa información, Ah, ¿verdad? no, claro. Antes de usted hacer su parte, ellos tienen que pasarle todo lo que han elaborado. No sé si ya se lo dieron. Ujú. Ya me lo dieron y cabal se han quedado en que yo siga del CIF en adelante, ¿va? Vaya, Exactamente. está bien, ah, pues cabalito, están en el límite ahí del contenido. Correcto. Va, Bueno, eso únicamente. Muchas gracias. bueno, Licenciado, sí. de igual forma en mi grupo solamente vemos 3. Los otros 2 compañeros no han dado para unirse. Bueno, entonces pónganlos ahí a un lado y pónganle no participó. Para saber de que estuvieron en algún grupo y estuvieron inactivos. Ok, Sí. Vaya. Ahora continuamos me quedé en la hoja de Excel. De acuerdo al material, primero tenemos el presupuesto de ventas. Este presupuesto, también para obtenerlo, como vieron, no hicimos un proceso del pronóstico de ventas, porque ese es otros pasos, digamos, en la práctica. Se da en unas 2 o 3 clases, ¿verdad? Cuando estamos allá presencialmente o en todo el proceso de un ciclo, de una materia, eso se da en unas 2 o 3 clases en donde se van viendo las fórmulas, se van viendo los tipos de pronósticos de ventas, después se hace la práctica, ¿verdad? Con un ejemplo, y luego pues vamos al desarrollo de ejercicios. O sea, en la práctica esto, ya cuando estamos con bastante tiempo, es de irlo de alguna manera desarrollando. Entonces, por eso aquí me lo salté, porque con el tiempo que tenemos nos iba a ser muy acelerado y casi imposible. Por lo tanto, me fui de una vez a el presupuesto de ventas. Entonces el presupuesto de ventas aquí está desarrollado, ya presentando, ¿verdad?, el contenido. Veamos. Tenemos las unidades a vender por 4 periodos. Lo que ustedes tienen en su actividad es por 12 periodos, ¿verdad? Y 2 productos. Eso es el elemento de ustedes. Vale. Aquí voy a borrar este contenido preliminar para que aquí ya está desarrollado, ¿verdad? Pero quiero irlo haciendo para que vean cómo se elabora. Vale. Originalmente lo tenemos así, ¿verdad? El presupuesto de venta, que me imagino que ya muchos ya lo desarrollaron y estamos bien, por eso lo voy a ir tomando el tiempo, que esto lo hagamos en menos de 10 minutos. Va. Tenemos el presupuesto de ventas, entonces aquí lo que tenemos que hacer es sacar el presupuesto de unidades a producir. Para eso tenemos el elemento que debemos de considerar, que las unidades a producir no necesariamente son los que vamos a vender, sino que aquí ya vienen algunos elementos de política de la empresa, porque tenemos determinados inventarios de respaldo, ¿verdad?, para ventas futuras. Entonces tenemos que resguardar algunos cientos unidades de dicho producto. Entonces para eso aplicamos una política, y aquí la política que se tiene de producto terminado es que al final del ejercicio se tengan el 40% de las ventas del siguiente periodo. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo de encontrar el porcentaje correspondiente de las ventas del siguiente periodo. Muchos tuvieron problemas para encontrar el inventario inicial, y como se mantiene la política, ¿verdad?, por mucho tiempo, entonces el inventario final, o sea, el inventario inicial es el inventario final del periodo, ¿verdad?, anterior. Entonces aquí algunos ya les recomendé cómo se saca ese inventario inicial, ¿verdad? Muchos ya lo conocen, pero lo vamos a repasar. El inventario inicial es el inventario final del periodo anterior. Entonces en el periodo anterior se dejó
como inventario el 40% del periodo 1, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es multiplicar. Este es el inventario inicial. Eso es. Vamos a ver. Después el 40%. Aquí es 0.4. Ya por eso me resultaba gran diferencia. Así son. Entonces, tenemos el inventario final. Es el 40% del periodo siguiente. Aquí lo que hacemos es copiar la fórmula y automáticamente. Entonces el inventario inicial es el inventario final del periodo anterior. Va. Tenemos el inventario final que vamos a tener. Aquí, este no está bien aquí. El inventario final del periodo 4. Para eso, fíjense que les puse el periodo 1, ¿verdad? Si ven al final del ejercicio tiene un periodo 1. Porque tenemos que ver cuánto va a ser la producción de ese periodo 1. Y ahí salida que son 5.600, ¿verdad? Eso va a ser. Ya luego pues en la fórmula hacemos la suma, o sea, lo que se va a vender más lo que vamos a tener en bodegas resguardado, y le quitamos lo que ya traemos al inicio del ejercicio. Entonces ahí hacemos el proceso de sumar y restar. Así se encuentra grosso modo, ¿verdad?, el presupuesto de unidades a producir. Y tomando en cuenta la fórmula correspondiente. Esto es así a nivel de fórmula, ¿verdad? Práctica. No sé si alguno de ustedes tuvo algún interrogante ahí, porque esta era la fórmula más fácil, casi de todas. Luego tenemos, para encontrar el presupuesto de materia prima. Este es el presupuesto de unidades a producir. Si el presupuesto de materia prima fuera que vamos a utilizar una materia prima por cada unidad a producir, pues fuera el mismo, ¿verdad? Pero generalmente utilizamos más de un elemento para producir una materia prima. Y la materia prima dice que, de acuerdo al ejercicio, vamos a requerir para hacer el mueble, ¿verdad?, plywood, tornillos y hule. Entonces, ahí utilizamos esos procesos de materiales. Entonces, vamos a ver ahí cuánto es lo que vamos a utilizar. Nos dice que aquí lo he separado por cada uno de los materiales, por cada periodo. Esto de alguna manera nos permite hacer la proyección de pagos a futuro. Lástima que, bueno, o por el tiempo, no sé si vamos a poder hacer el presupuesto financiero, porque como vemos, este contenido va desde ahorita hasta el 17 de octubre. Pero del 17 al 22 tenemos otra semana antes del parcial. Entonces, para el parcial, creo que solo vamos a tener quizás los elementos teóricos de los presupuestos proyectados. Fíjense, porque en una semana está casi imposible desarrollar todo el contenido que pudiera llevar ese flujo de caja, el estado de resultados proyectado. Entonces, creo que solo casi va a ser teórico lo que les voy a agregar, porque va a ser el material que vamos a tener para la evaluación. Entonces, esta distribución así nos sirve para esa planificación, de ver en qué periodo vamos a utilizar determinada materia prima para irla proyectando como su pago, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí tenemos las unidades a producir. Esta viene, en verdad, de acá, del presupuesto de producción. Las unidades a producir por periodo. 3 materiales, 3 cuadros. Entonces, le ponemos a la par las unidades a producir, cuánto van a utilizar de materia prima. Entonces, perdón, aquí es plywood. El plywood
Playwood tiene 6.2 unidades por el mueble. Por lo tanto, para ver cuánta materia prima vamos a adquirir o necesitar para esas 4.640, son 28.760 unidades de materia prima de Playwood. Así es en el tornillo. Se van a necesitar 24 tornillos por cada periodo. Entonces, en ese periodo 1 vamos a utilizar 11.360 y así cada periodo. Y así es el hule. En el hule vamos a utilizar 4 unidades o tacos o piezas. 4 unidades, entonces se hace la multiplicación de las unidades a producir por el número de unidades a necesitar. Pero también aquí tenemos determinadas políticas de existencias. Acordémonos que se tiene que tener el respaldo, ¿verdad? Como les he comentado previamente, de que debemos tener recursos disponibles por cualquier falta del mercado, que nos falla el proveedor o que pues no podamos pagarle y nos atrasemos o se nos arruinen. Entonces tenemos que tener cierto respaldo de materia prima. Por lo tanto, aquí ya hay la política que nos dice que al final del periodo se debe de disponer el 80% de la producción del siguiente periodo. Entonces hacemos la multiplicación otra vez. El inventario final del periodo 1 va a ser el 80% del periodo 2. Y así. Del periodo 2 va a ser el 80% del periodo 3. El inventario inicial es el inventario final del periodo anterior, como vemos, ¿verdad? Entonces, la materia prima requerida la materia prima, digamos, total que se va a necesitar es la materia prima requerida para producir más el inventario final que ya tenemos menos el inventario inicial. O sea, esta es la materia prima que tenemos que disponer o obtener, ¿verdad? Esta fórmula, no sé si es necesario que la repita, pero está aquí. Multiplicamos las unidades a producir por la materia prima que se va a utilizar en cada unidad. Luego el inventario final es el 80% del inventario, de la materia prima requerida del siguiente periodo. Y el inventario inicial es el inventario final de el periodo anterior. Total de materia prima es la materia prima requerida, o sea, todo lo que vamos a producir, en donde le sumamos lo que vamos a tener de respaldo al final del periodo y le restamos la materia prima que ya traemos acumulada desde el periodo anterior. Así en cada uno de ellos. Sé que lo llevo bastante acelerado, ¿verdad? Pero algunos ya lo hicieron. Entonces, sé que lo están como repasando. Pero si alguno de ustedes, podemos detenerlos ahorita, ¿verdad? Antes de pasar a los siguientes 3 pantallitas. Y así pues vamos retroalimentando. O pues de alguna manera lo vamos ya confirmando. La verdad es que si ya lo hemos visto previamente, esto ya es como bastante manejable. Si no, pues solo lo adecuamos tal vez a los formatos, ¿verdad? En donde cada presupuesto lo vamos a llevar en un cuadro, de manera que podamos tener visible, ¿verdad? Cada uno de sus presupuestos y puede estar, digamos, manejable para los usuarios. Aquí vamos como trabajando, como en la práctica, ¿verdad? En donde, pues, si vamos a presentar un informe, ya sea a la gerencia, hola, o a nuestro jefe inmediato, ¿verdad? Se lo damos, digamos, en una presentación entendible. Y así es como se pretende que hagamos esta actividad. Uno de los elementos que sí me preguntó más de algún compañero era lo relacionado a la presentación que vamos a hacer del trabajo. Debido a que pues es una actividad grupal
y de elementos ya finalizados, ¿verdad? De cuadritos. Entonces, pásenmelo a PDF, de manera que no me envíen el documento en Excel. Acordemos, solo se copia la pantalla y se pega en Word, ¿verdad? En algún, porque no, porque como ya voy a ver resultados, ¿verdad? Si yo fuera a revisar fórmulas y procedimientos, pues se los pidiera en Excel para ver, ¿verdad? Pero no, ya voy a ver como un informe gerencial de resultados, en donde pues yo soy un usuario final y con ustedes como los responsables de las actividades de la empresa, ¿verdad? De las actividades gerenciales o técnicos, me presentan su contenido. Entonces, bueno, como todo estándar de actividad o de trabajo a presentar, y ya preparándonos, ¿verdad?, para futuros elementos del estudio, los contenidos ya son como los básicos: la carátula, bueno, un índice que todo elemento debe de llevar, ¿verdad?, la introducción, un objetivo y el contenido. Podemos agregar la conclusión, de manera que pues el proceso, ¿verdad?, de cierre de la actividad. Esos son los 4 o 5 elementos que debemos de ir considerando como en todo trabajo, ¿verdad? Eso nos permite didácticamente o pedagógicamente desarrollar la habilidad de abstracción de aquello que hemos hecho, pues lo reflejamos, ¿verdad?, de cuál es un objetivo a lograr con esa actividad, así como la introducción. No sé si en algún momento más de algún docente o ustedes lo han aprendido a través del tiempo. Por ejemplo, en la introducción, todos tenemos diferentes formas de elaborar una introducción. Me imagino que más de algún docente pues se ha detenido a estarles explicando cómo pudiera ser, pero la introducción, como sabemos, o como, bueno, muchos lo manejamos a través de trabajos de graduación o de trabajos de muchas veces de investigación, en donde la introducción es un resumen de aquello que va a ir en el trabajo. Es eso, descripción, así como darle al lector un preview de lo que está en el contenido del trabajo. Eso es la introducción. Y generalmente no lleva más de una página, o sea, media página, en donde le describimos los apartados así a grosso modo, de manera que pues lo pueda entender, o por lo menos tenga la previsualización de qué es lo que va a encontrar dentro del contenido. Ese es el formato general, ¿verdad?, de la introducción. Ya los objetivos, pues, generalmente al inicio, ¿verdad?, va con un verbo infinitivo. Hay muchos docentes o profesores que sí tienen la lógica también de, por ejemplo, qué vamos a hacer, para qué. O sea, muchas veces va esa lógica, ¿verdad? Por ejemplo, desarrollar el proceso investigativo de la materia para desarrollar habilidades tal y tal cosa. O desarrollar elaborar el presupuesto de la producción para generar, ¿verdad?, contenido relacionado con la producción final. O elaborar los presupuestos relacionados con un proceso productivo para conocer los materiales y los gastos financieros a desarrollar. O sea, muchas veces esas son como los formatos. Hay diferentes formatos, pero generalmente son esos los que utilizan. Muchas veces solo infinitivo, ¿verdad? Elaborar el presupuesto de producción incorporando diferentes elementos aprendidos en la materia o incorporando diferentes elementos utilizados en las empresas. Ese es uno, pero eso sí, al inicio sí, el verbo sí es como la práctica común, eso sí, todos están de acuerdo. Entonces, por lo menos, ahí sí, es un tip relacionado con eso. Veamos. He presentado los materiales totales. Vamos a ver el presupuesto de compras. Buenas noches, le tengo una consulta. Sí. Del inventario inicial estaba diciendo que era el anterior, creo que del final. Sí. Pero el primerito que se pone, ¿cómo se saca? Vaya.
Debido a que aquí, vamos a regresarnos. Sería aquí, ¿verdad? Sí, en el caso, vaya, por ejemplo, esos 23.014, Ah, sí, aquí. ¿cómo lo sacan? Sí, aquí como que le aplicamos un pequeño truco. Un pequeño como... Es como una lógica le aplicamos, ¿verdad? Un análisis lógico. Le voy a agregar por aquí una línea, una columna, una línea, perdón. Veamos. Digamos que en el periodo 4 del año anterior, ¿verdad? Tuvimos las unidades a producir, aquí digamos que eran 4.500. El consumo en materia prima eran 6.2. La materia prima requerida eran... El inventario final del periodo 4 va a ser el porcentaje de las unidades de la materia prima requerida, el siguiente, ¿verdad? Así, ¿verdad? Cruzado. Entonces aquí decimos el periodo 1 por el 80%. Pero no tenemos... Bueno, el inventario inicial, pues esto lo dejamos en X, porque eso no queremos investigar. Como ven, vamos a ver, aquí le vamos a poner, quitar los puntos. El inventario final era encontrando el 80% del periodo 1, ¿verdad? O sea, este lo multiplicamos por el 80% para ver cuánto era nuestro inventario final. Entonces, aquí hacemos nosotros como un subterfugio en donde nuestro inventario inicial lo que hacemos es multiplicar las unidades a producir del periodo por el 80%, porque es igual a trasladar ¿verdad? Acordemos que el inventario final es el inventario inicial del periodo siguiente. Entonces, imagínense que no tengamos el periodo 4 del ejercicio anterior. Entonces, tenemos el inventario final, perdón, las materias primas requeridas del periodo 1. Entonces multiplicamos la materia prima requerida por el porcentaje de la política. Porque de acuerdo a la lógica, es el inventario final del periodo anterior. Y el inventario final se multiplicó el periodo 1 por el 80. O sea, aquí hay un cruce y lo encontramos así en forma lineal, entendiendo que este fue lo que nos ayudó a calcular el inventario final del periodo anterior. No sé si lo ampliamos. Ya, gracias. Como ven, son los 23.014. Yo lo calculé sin necesidad de tener los resultados anteriores. O sea, esto no está, pero aquí lo inventé, digamos, solo para conocer cuánto iba a ser el inventario final del periodo anterior. Y como vemos es el mismo, los 23.014. ¿Qué es lo que hice? Multiplicar la materia prima requerida por el porcentaje que íbamos a tener ahí. Lo podemos ver también. Aquí creo que me estoy... Se me trabó, permítanme. Se me trabó, permítanme, no sé qué le pasó. Sí se está desplazando, pero no se mueve la... Lo voy a abrir nuevamente.
lo vamos a ver en el ejercicio 1, perdón, en el presupuesto de producción, que era similar, ¿verdad? Donde estuvimos viendo. Acá tenemos que el inventario inicial es 2080, pero ustedes me pudieran preguntar, miren, pero aquí no tenemos datos para saber que el inventario inicial es 2080, porque no tengo de dónde calcularlo. En teoría tendría que venir de acá, ¿verdad? Porque como este va con este. Este va con este, ¿verdad? Entonces como que el de arriba se vincula con el de abajo, pero ese no lo tenemos. Entonces, lo que hacemos es verificar, o por lo menos aquí elaborar o agregar ficticiamente un monto que nos pudiera confirmar que esto es cierto. Porque aquí yo calculé las unidades a vender por la política, que es el 40%. Pero quiero confirmar si es cierto al encontrar este valor. Entonces digamos que en el periodo 4 se vendieron, le vamos a poner 5.000 unidades. Esto no es necesario, digamos, para encontrar el inventario inicial. Esto sí es necesario. Aquí dice que el 40% del periodo anterior, del periodo siguiente, se deja como inventario. Ahí está. Entonces, aquí automáticamente para encontrarlo yo lo que hago es multiplicar el renglón. Algo que no se hace con los otros, ¿verdad? Porque se hacen en forma vertical. Aquí lo hice lineal, pero entendiendo esa lógica de que lo amarré con el periodo 4. O sea, esto es encontrando la relación del periodo anterior. Ahora vamos a hacer el presupuesto de compras. El presupuesto de compras es un insumo, ¿verdad?, que nos proporciona el área de compras. Entonces, son elementos que ellos cotizan. O sea, esos son precios reales en la práctica de lo que van a gastar. Como departamento de producción, lo que se le pasa es cuánto vamos a necesitar. Pero ellos son los que definen cuánto se va a gastar en dinero. Producción solo dice cuánto va a requerir de materia prima. Pero compras ya lo convierte a dinero, multiplicándolo por los sondeos de precios que hacen con las empresas distribuidoras de materiales o de bienes. Entonces, de acuerdo a los datos que nos proporcionó el departamento de compras, dice que estos son los datos. Madera vale, o el plywood vale $5 el metro. Los tornillos valen 20 centavos cada uno. Y el hule o la base vale 60 centavos cada unidad. Entonces esos elementos son los que vamos a utilizar aquí como insumos. Y así. Entonces vamos a calcular el plywood, que son $5. Entonces esto vamos a requerir que nos entregue, digamos, si somos el departamento de producción, le hemos dicho, miren, compras, esto quiero que nos compren. Entonces multiplicamos el precio unitario por el total de materia prima requerida. Y aquí solo es una multiplicación sencilla, por periodo y por precios unitarios. Ustedes lo pudieran haber hecho solo multiplicando los 113.000 por 5, pero fíjense que cuando estamos en el proceso productivo, o por lo menos con la práctica, que esto nos puede servir para otras materias o para otros contenidos, como les decía anteriormente, esta proyección de gastos nos sirve para proyectar el presupuesto de caja, del flujo de caja, de cómo se va a gastar a través del tiempo y cómo se va a ir sacando el dinero de la bolsa. Entonces, esto nos sirve de insumo, por eso lo he reflejado así por periodos, porque es necesario tener esos insumos. Voy a ver cómo, si es necesario, ¿verdad? O si el tiempo nos lo permite, pues se los puedo dejar con un video, el proceso financiero, aunque no lo examinemos
pero se los puedo dejar, voy a ver cómo estamos con el tiempo, para hacer esa proyección de dónde utilizamos este dinero de cada periodo, cómo es que se utiliza para proyectar los egresos. Va, entonces luego tenemos que los tornillos valen 20 centavos por unidad, entonces multiplicamos cuánto requerimos de material. Este material requerido viene del presupuesto calculado, ¿verdad?, de unidades a producir por el número de unidades a utilizar. Entonces lo multiplicamos por el precio. Materia prima requerida por el precio. Y con este ya vamos teniendo el presupuesto financiero de las compras. Eso se multiplica, ¿verdad? El monto de la materia prima requerida por el costo unitario, que ya nos da por cada material un costo. Ese es el presupuesto de compras, tomando de base los datos proporcionados por el departamento de compras. Ahora vamos a ver otro elemento, la mano de obra directa. La mano de obra se relaciona con las unidades a producir. Cuando llevamos la máquina o cuando llevamos, digamos, a la zona de producción, y vamos a ver cuánto tiempo nos vamos a llevar en hacer un producto. Y eso medido acorde a tiempos normales. Entonces, de acuerdo a esta medición, un módulo de computadora lo hacen en 5 horas. Y el costo por hora que se le paga al trabajador es a 3.50 de dólar. Por lo tanto, aquí vamos ya con unidades a producir. O sea, ya dejamos de lado las unidades de materia prima a requerir, ¿verdad? Y los montos financieros. Entonces aquí nos regresamos nuevamente a las unidades a producir que nos surgieron allá en el primer presupuesto, en el presupuesto de unidades a producir. Aquí es el que estamos vinculando en el presupuesto de mano de obra directa. No son las unidades a vender, ¿verdad? Como ya dijimos, porque las unidades a producir están relacionadas con la política de resguardo de inventarios. Vamos a producir más o menos. Entonces, el presupuesto de mano de obra va relacionado con las unidades a producir encontradas al inicio. Y esto tenemos acá. Multiplicamos entonces las unidades a producir por las horas que se va a llevar cada una, ¿verdad? Entonces, luego estas horas totales las multiplicamos por su costo, llegando al total de la mano de obra por periodo. Aquí regresamos otra vez a los 4 periodos específicos. Y luego pues vamos por cada periodo de acuerdo a las unidades a producir. Así es el costo. Unidades a producir por la hora, por el costo por hora, monto total. Y así tenemos la sumatoria que al final del periodo vamos a gastar en mano de obra 307.300. Hoy terminando este cuadro 2, no sé si alguno tiene alguna interrogante relacionada o algún elemento que, bueno, a través del ciclo, algún comentario, ¿verdad? Solo en la columna que dice horas totales, eso que dice en el periodo 1, 23.200. Sí. Ese es el resultado de las unidades a producir por la hora. Por las horas a gastar en cada unidad. Ok. Entonces sí. el total de mano de obra directa es la multiplicación de los 3. Hora estándar por horas totales por cuota por hora. Sí, unidades a producir por hora estándar por cuota por hora. Esos. Uh-huh. Ahí no tendría nada que ver lo que dice horas totales en la fórmula. Sí, esto por si alguien... total mano de obra directa. Horas totales, como encontrar cuántas horas se van a utilizar. Entonces después multiplicamos las horas totales por cuánto vale cada una. Pero sí, okay. Sí. Ahí es donde encontramos el valor monetario, ¿verdad? Que es donde lo vamos a utilizar a nivel financiero. Porque a nivel de horas, pues, tal vez puede ser utilizado por recursos humanos, desarrollo humano, para ver comparativamente con otros periodos
cuánto estamos utilizando. Ok, excelente, gracias. Por aquí, bueno, vamos a ver. Luego estamos con el costo indirecto de fabricación. Otra vez aquí volvemos a lo del tiempo, ¿verdad? El CIF. No sé si ustedes ya llevaron contabilidad de costos. El CIF se calcula no tan así muchas veces a criterio de alguien, sino que muchas veces se establecen políticas internas en la empresa. El CIF hay muchas maneras de encontrarlo, ¿verdad? Es prorrateando o asignando porcentajes de participación de los departamentos. Porque los costos indirectos de fabricación, como bueno, los conceptos nos dicen, es aquellos costos o gastos que no están relacionados directamente con la producción, sino que sirven como apoyo al funcionamiento. Entonces, pero que de alguna manera están vinculados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 5 departamentos, entonces, como política se dice, se prorratea. Entonces, el costo entre 5. Muchas veces, cuando se distingue verdaderamente que hay unidades que son más grandes que otras, entonces se le asigna un porcentaje. Diríamos, el departamento 1 se le va a asignar el 30%, el departamento 2 el 20%, el departamento 3, 4 y 5, 10 cada uno, así. La cosa es llegar al 100%. Entonces, esas son otras maneras de encontrar y de asignar, ¿verdad? Gastos como más reales, de acuerdo a los conocedores de la empresa, para distribuir más equitativamente los gastos. Aquí, yo lo hice a grosso modo. Como ven, ya están los montos asignados a cada uno de los conceptos. Porque dice en la actividad que hay determinados gastos por periodo. Entonces lo que yo hago es aquí multiplicarlo, ¿verdad? Por los 4 periodos. Entonces se hace así como de una vez, encontrando ya el total de CIF, que al final son 19.920. En algún momento, no importando cómo lo hagamos, ya sea en porcentaje o en prorrateo, pues al final el costo es el mismo. Pero ya encontrando individualmente cada costeo en cada departamento, ahí sí se diferencia, ¿verdad? Pero al final el costo es el mismo. ¿Esto para qué lo requiero? Porque al final el costo total de producción es necesario el CIF. Entonces al final tenemos un cuadrito. Miren, al último compañero que me estuvo consultando, si usted no mire, ve, solo esto va a ser. Lo que va a hacer es solamente sumar los 3 costos y ya. Y para encontrar las unidades a producir, solo lo divide entre, ¿cómo vemos aquí? La materia prima, ¿de dónde viene? Del presupuesto de compras. 700.129.60. Que es sumar, ¿verdad? El material 1 más material 2 más material 3. Está aquí. 700.129.60, ¿verdad? Es este. Luego encontramos la mano de obra directa, que es este cálculo relacionado con las horas por el costo. Está este. Luego el costo indirecto de fabricación, pues ya lo tenemos de una vez acá armado. Luego sumamos los 3 costos. Acordemos que el costo de producción es igual a sumar cada uno de estos 3 elementos. Y nos da 1.027.349. Este es el costo total de producción. Una pregunta. Sí. Disculpa. Por ahí veía yo en otro material, porque estaba investigando Claro. y decía, la verdad, el costo total de producción es igual al costo de la mano de obra, de la materia prima, más mano de obra, más los costos indirectos, pero hacía una separación en esos costos indirectos de costos fijos y costos variables. Entonces, saber si realmente se hace esa separación o se juntan, porque todos son indirectos, pero hay costos que son fijos y hay costos que son variables. Siempre van, porque los costos fijos y variables, eso es como para encontrar la manera, cuándo es que varían los costos, ¿verdad? Los costos fijos pueden ser los servicios de vigilancia, energía eléctrica, agua. Los costos variables, pues pudieran estar ahí las comisiones a los vendedores,
contratación adicional de vehículos. Entonces, pero siempre van. A veces, dentro de los costos indirectos hay toda una teoría de desarrollo. Es lo que les digo, que por el tiempo acá no hemos hecho toda una temática sobre eso, de dejarles dentro del ejercicio, ¿verdad? Cuánto se gastó en tal y tal servicios, comisiones, y ustedes tendrían que separar, o sea, ahí tendrían que llevarse otra semana más y tendría que haber estado explicando previamente, porque eso es lo que se ve, como les decía, en la materia de presupuesto de la empresa privada, que tenemos más tiempo de desarrollarlo en todo el ciclo. O sea, cada costo puede llevarse un mes o 2 semanas, pero acá en 2-3 semanas se lo hemos hecho casi todo. Pero sí, los costos indirectos, pues como les dijeron, hay semivariables también. Después de cierto límite, pues le agregan un costo adicional, pero la energía, por ejemplo. sí, escalonado, ¿verdad? Entonces, pero sí, es parte del costo indirecto. Como esto ya sumado todo, pero sí va incluido. Sí, en una pregunta que le hacía ahí en mensaje, era porque en unos contenidos de otros videos yo veía que el cálculo lo hacía como por mes y de ahí lo multiplicaba por 12. Pero en este caso entiendo yo que lo trabajaríamos por periodos, puesto que en el ejercicio van meses. ¿O cómo lo trabajaría? Por meses. Es lo mismo, ya de que no pusimos variaciones de costos indirectos en diferentes periodos, entonces por cada mes, como los costos indirectos lo vamos a hacer así, enero tanto, febrero tanto, el mismo monto, ¿verdad? Okay. Para encontrar que al final pues es como el costo de un mes por 12, pero dejémoslo como que identificado de cada mes. En la tablita solo se copia y se pega para abajo. Va. Este es el costo total de producción. Luego, dentro del requerimiento del ejercicio dijimos que hay que encontrar el costo unitario de producción. Entonces, lo que se hace es dividir el costo total de producción entre las unidades a producir. ¿Y cuáles son las unidades a producir? Nuevamente, ¿verdad? Está acá en el primer cuadro. Son los 17.560. Que ya anteriormente lo habíamos utilizado en mano de obra. Entonces se divide costo total de producción entre unidades a producir igual, el costo es 58.51. Eso es, digamos, al final del contenido de la producción. Luego ya vamos a pasar, aunque lástima que no podemos en esta unidad, pues para bien o para mal, ¿verdad? A lo financiero. Entonces ya después viene cuánto va a ser el presupuesto de ingresos de la empresa. Entonces ya se le agrega un porcentaje de utilidad, ¿verdad? Y ya después se da el precio de venta. Pero ya, pues, eso ya es para hacer el financiero. Porque ya hacemos la proyección de ingresos a percibir por cada periodo. Donde ahí también se le aplica la política de cuentas por cobrar, cuánto se vende al contado, cuándo se vende el crédito. O sea, ya es otro proceso de desmembramiento de esos montos. Otras 2 semanas, diría yo. Pero aquí creo que ya el tiempo no nos va a ajustar, por lo tanto creo que solo voy a dejar elementos teóricos de lo último. Y que es lo que vamos a examinar allá por el 24 de octubre, algo así.